pasen y vean. Vamos a contemplar uno de los espectáculos circenses más impresionantes de todos los tiempos. Una asamblea en el Monte Olimpo. Quédanos ahí discretamente en una esquina porque si captamos la atención de los dioses se van a cabrear y el espectáculo terminará antes de tiempo. Vamos a ver cómo realmente discuten, qué es lo que realmente discuten, pero sobre todo quiénes van a estar presentes. Así que vamos a seguir adelante con el espectáculo. Traducción. Que vamos a seguir adelante con este vídeo. No pude evitar soltar estas palabras. Eran superior a mí. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sexy mitología, como dije al principio de este vídeo de forma bastante circense, vamos a hablar del panteón griego. Una asamblea. Como era una reunión para los dioses del Monte Olimpo. Y la verdad es que es un poquito movidita, la verdad. Pero me voy a centrar sobre todo en quiénes estaban presentes, un poquito de la relación que tenían entre ellos y realmente si había dioses que estaban al margen o no estaban al margen, dependiendo a qué versión le preguntes. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a empezar con el espectáculo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Puede diferir en cuanto a quienes están en la asamblea del Olimpo, un poquito cómo se forjó, pero siempre están de acuerdo todos en que había 12 dioses que presidían esa asamblea. La primera referencia a 12 olímpicos se da en la Teogonía de Hesiodo, en el que básicamente se menciona de que los dioses, después de ganar a los titanes en la titanomaquia, consiguen la supremacía en la tierra y en la creación. Y ahí, liderados por Zeus, se asientan en el Monte Olimpo. Y bueno, ¿dónde se pueden ver referencias acerca de 12 olímpicos? 12 dioses que se sientan para hablar un poquito sobre el concepto de la creación, el concepto de la vida, el concepto de la inmortalidad. Ahí podría haber diversos temas, la verdad. Pues se atestigua en la época de Pisístrato en el siglo VI a.C. También se hace referencia a los 12 dioses en el himno homérico a Hermes. Y bueno, quitando las referencias escritas, tenemos por ejemplo un altar en el Ágora de Atenas y un altar erigido por Alejandro en la India, en el extremo oriental del imperio. Esto según Diodoro de Sicilia. Vale. Y ahora sí que sí, vamos a hablar un poquito de quiénes estaban sentados en la asamblea del Olimpo. Una lista oficial. Luego ya empezamos a hablar de las variantes. También habrá variantes. Evidentemente, siempre va a presidir la asamblea Zeus, el dios del Olimpo, el rey del Olimpo, el padre de los dioses, quien crea los rayos, quien controla los cielos. Y a su lado va a tener a su hermana guión esposa. Estos fueron Targaryens antes de que se crearan a los Targaryen. Era la diosa del matrimonio, la diosa de los partos, la diosa más celosa que os podáis echar en cara en el Olimpo. Vale. ¿Quién podríamos tener en segundo lugar después de Zeus? Y técnicamente después de Hera. Pues al dios de los mares, de la tierra y de los terremotos, Poseidón. Ese gran tridente. Vale. Luego tenemos a la favorita de Zeus. Pero no favorita en plan amante. Favorita en plan hija. Y hablo de la diosa de la sabiduría, de la guerra estratégica, de la arquitectura, de las artes, de la costura, Atenea. Y evidentemente hay que hablar de los hermanos gemelos Apolo y Artemisa, hijos de Zeus y de Leto. Bueno, hablaré un poquito de la familiaridad que hay entre ellos y entre todos los olímpicos de forma un poco más detallada. Apolo es el dios de las artes, de las profecías, de los oráculos.
Artemisa es la diosa de la caza, de los animales, una diosa virginal. Ahora mencioné yo. Luego tenemos a Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza y de la lujuria. Ares, el dios de la guerra, pero de la guerra bruta, no como Atenea, que era más de la guerra inteligente y estratégica. El dios de la destrucción, las cosas como son. Luego tenemos al dios mensajero Hermes, a la diosa de la agricultura Deméter, a el dios de la vendimia y de la fiesta Dionisio, este es al que queremos tener todos en una fiesta. Y luego tenemos al dios de la forja, el que crea las armas más poderosas de la creación, Hefesto. Vale. Y ahora vamos un poquito con las variantes porque afecta sobre todo a Deméter y a Dionisio. Y bueno, alguno que otro dios más. Ahora me explico. Porque, por ejemplo, Dionisio a veces es sustituido por la diosa del hogar, la diosa del fuego sagrado, Hestia. Pero hay un mito en el que se dice que Hestia le ofreció su asiento a Dionisio para que se sentara ahí en la asamblea con los dioses. Lo dije en su vídeo y lo digo aquí. ¡Qué maja Hestia! ¡Qué maja! Luego Deméter a veces es sustituida por el héroe Heracles. Deméter hay que tener en cuenta, como diosa de la agricultura, que no es muy dada a quedarse en el Olimpo, sobre todo porque es una diosa bastante perseguida y al contrario que su hermana Hestia, no hizo modo de castigar. Luego, a veces, es incluido el dios Hades, el dios del inframundo, el dios de los muertos. ¿Qué pasa? Que Hades prefiere siempre quedarse en su reino tranquilito, sin molestar, y por lo tanto, de vez en cuando asomaba la cabeza al Olimpo o directamente es que ni lo hacía. Y a veces es también incluida su esposa Perséfone, la reina del inframundo. Y bueno, yo dije que ahora iba a mencionar con más detalle el parentesco que tienen entre ellos, porque hay lazos familiares muy fuertes. Por cortesía de Zeus, y bueno, de algún que otro dios más, pero sobre todo de Zeus. Vamos a ver. Zeus y Hera, como ya he dicho, son hermanos / esposos. Sus padres son Cronos y Rea. Vale. Eso hace que Poseidón sea el hermano / cuñado de Zeus y de Hera. Vaya, qué doble parentesco tiene Poseidón aquí, ahora que lo pienso. Atenea es hija de Zeus, pero técnicamente no tiene una madre. Hay que tener en cuenta de que Atenea nació de la cabeza de Zeus, cuando Zeus se comió a Metis. Es turbio, es muy turbio la verdad. Luego tenemos de que Apolo y Artemisa son hijos de Zeus y de Leto, no de Hera. Hera aquí no tiene el parentesco con los gemelos y no los trata precisamente bien. Esto hace que sean al menos medio hermanos de Atenea, de Hermes, de Ares, de Dioniso. Y bueno, iba a decir Hefesto, pero según qué versión, sí era hijo de Hera y de Zeus, pero normalmente se dice de que Hera lo engendró sola después de que Zeus hubiera engendrado a Atenea. Vale, ahora que he mencionado a Hefesto, sí, engendrado solo por Hera y casado con la diosa Afrodita. No será el más guapo del lugar, de hecho es el dios más feo del Olimpo, pero se casa con la más hermosa. Considerémoslo suerte, por así decirlo. Uno de los pocos hijos legítimos en la asamblea de Zeus y de Hera es el dios Ares. Pero es un dios un poquito desastre, porque siempre está provocando caos, destrucción y bueno, siempre lo tienen que salvar de algún apuro. He ahí el mito de los gigantes que lo encerraron en una jarra y Hermes tuvo que rescatarlo. Hermes es hijo de Zeus con una pléyade llamado Maya, básicamente, y es el dios más útil de todos, es el mensajero, el que, digamos, le está diciendo: oye, Zeus te quiere decir esto, Hera, por favor, ten en cuenta de que soy el mensajero, no soy un bastardo, tienes un mensaje. Luego tenemos de que
Dioniso fue uno de los últimos en entrar en el Monte Olimpo, hijo de Zeus con la mortal Semele. La pobre Semele fue engañada por Hera para que Semele le pidiera a Zeus: oye, muéstrame tu forma original. Por mostrar eso, tened en cuenta que son ojos mortales que no podrían haberlo visto. No es por nada. Luego tenemos que Demeter es hermana de Zeus, de Poseidón y de Hera. Y bueno, también de Hades, pero también es su yerno. O sea, te haces un lío impresionante con todo el parentesco y las movidas familiares que tienen en el Monte Olimpo. No están lo suficientemente aprovechados en la ficción. Seamos justos, esto es más movidito que todos los culebrones juntos. Ni la Rosa de Guadalupe. Sí, conozco la existencia de la Rosa de Guadalupe. Y vamos a hablar un poquito de atributos que se asemejan entre los dioses. Atributos tipo cualidades, no atributos tipo parentesco. Ya hemos hablado bastante de... Perdón, no he hecho mención realmente importante de la diosa Afrodita, que según qué versión es la hija de Zeus y de Dione. Pero hay otras versiones en las que no tienen parentesco. Ella fue engendrada a partir de que a Urano le cortaron los testículos. Tiraron esos testículos al mar y de la espuma salió Afrodita. Ahí está el famoso cuadro de Botticelli. Casada con Hefesto y bueno, tuvo ciertos líos con el dios Ares sobre todo, pero también lo tuvo con Hermes, también lo tuvo con Dioniso, también lo tuvo con Poseidón. No por ello era la diosa del amor, de la belleza y de la lujuria. Tenía que hacer honor a su fama. Aunque, ojo, Afrodita no escogía a cualquiera, controlaba más de lo que parecía. Y ahora sí que sí. Vamos a centrarnos y hablar de los atributos que podían unirse con otro dios. Por ejemplo, con respecto al amor, aquí tenemos a tres diosas. Tenemos a Hera, a Demeter y a Afrodita. Pues bien, tened en cuenta de que, por ejemplo, Afrodita protegía el amor más lujurioso. Luego tenemos a Demeter, que protegía el amor maternal. No por ello era madre de Perséfone, la quería con locura. Y por culpa de la jugarreta que hizo Hades, se crearon las estaciones, que el invierno es cuando Demeter está súper mega triste. Y luego tenemos a Hera, que protege el amor conyugal. Bueno, teniendo en cuenta el matrimonio que tiene con Zeus, no me extraña que ella quiera proteger el matrimonio de los demás. Luego tenemos el concepto de la virginidad, que hice un vídeo al respecto, os lo dejo en la caja de descripción ya que estamos. Tenemos a tres diosas, a Atenea, a Artemisa y a Hestia. Atenea es más tipo proteger la virginidad de forma un poco masculina. Es la representación de la mujer más guerrera, más dura, más aguerrida. Artemisa es más tipo proteger la virginidad de las doncellas, de las más... Vamos a definirlo femeninas para que podáis comprenderme, porque es un poco difícil de explicar, la verdad. Este es más tipo... Esto es una percepción más bien mía, es una opinión subjetiva. Te recuerda más un poco a la virginidad de monjas, de sacerdotisas que no tienen que saber nada sobre hombres ni de placeres carnales. Hay que tener en cuenta que en la antigua Grecia el concepto sacerdotes es bastante diferente con respecto a los sacerdotes y monjas cristianas. Esto hay que tenerlo bien presente. Que había sacerdotes que eran virginales, evidentemente. Los de Atenea, los de Artemisa, pero no era la norma. No era la norma para todos los dioses del Olimpo. Y bueno, tenemos el concepto también de la guerra. Y ahí tenemos a Atenea y a Ares. Ares es la fuerza bruta, la parte más sucia y escabrosa de la guerra. Atenea es la parte más estratégica, la más inteligente. No por ello, esto provoca que estos dos se piquen mutuamente. Pero en una pelea que siempre protagonizaba Ares, Atenea siempre las ganaba.
Ares siempre quedaba en ridículo. ¿Cómo se nota que era el hijo legítimo? Porque de haber sido un bastardo, ella lo hubiera eliminado en 0, pero también Ares se asemeja un poquito con la muerte y ahí hay relación con el dios Hades. Mientras Hades es quien recibe a los muertos, quien hace que Caronte cobre a los pobres muertos un peaje, o pobres muertos porque jopetas, porque tienen que pagar un peaje. Esto ya es una concepción del siglo XXI. Ojo al dato. Mientras Hades es quien recibe a los muertos, Ares es quien provoca a los muertos. Ares es quien mata en la guerra, da igual en qué bando. Ares siempre cambiaba de un bando a otro. O sea, ahí no había distinción en su mente. Vale. Y ahí tenemos también la relación entre Hefesto y Afrodita. Afrodita era la cabeza pensante. Era la que ideaba los artefactos bastante más útiles y Hefesto, aunque si bien él podía tener ideas, era más bien la fuerza brutal, el cuerpo, el que decía vamos a crear las armas y el que las creaba. Normalmente hay asociaciones entre las personas, uno es el cerebro y otro es el músculo, pues en este caso Hefesto es el músculo y Afrodita es el cerebro. Realmente si se hubieran entendido un poquito más, el matrimonio hubiera resultado exitoso y no hubiera ocurrido el mito de Ares y Afrodita. Pero bueno, así es el Olimpo. No pueden vivir sin el salseo. Bueno, son inmortales. Tienen que entretenerse de alguna forma. La verdad es que en este vídeo ha habido un par de opiniones más subjetivas de lo normal. Pero a veces es inevitable. Es bastante inevitable. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del panteón griego. Espero que hayáis disfrutado del espectáculo. Ha sido bastante salseante, la verdad. No os voy a cobrar dinero, simplemente lo vais a hacer de esta forma. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Esa es vuestra forma de pagarme por el vídeo, por el espectáculo del panteón griego. Es una forma de decirlo, tampoco estáis obligados, aunque me haríais un gran favor, muy gran favor. Y además, ¿qué os parece el tema del panteón griego? ¿Lo veis muy salseante? ¿Lo veis demasiado lioso? ¿Creéis que en la antigua Grecia se complicaba la existencia? ¿O no? Simplemente hay que leerse y comprender un poquito cómo creían en los dioses. Opiniones al respecto del panteón griego. Eso es el resumen. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en un próximo vídeo.